Y el tema en este pasaje que tenemos es las obligaciones del Evangelio. Explicaré lo que significa. El apóstol Pablo anhela ir a Roma. Más o menos es el tiempo de 56 después de Cristo. La iglesia en Roma no fue fundada por el apóstol, como comenté antes. Fue fundada probablemente por aquellos que después de Pentecostés, judíos que visitaban Jerusalén desde Roma en el día de Pentecostés, aquellos que escucharon el sermón de Pedro y más o menos en ese tiempo fueron salvos y volvieron a Roma. Allí es cuando creemos que la iglesia de Roma fue fundada. Pero el apóstol Pablo de verdad deseaba ir ahí y él tenía certeza de que iría. Él estaba esperando oportunidades para ir, pero nunca había encontrado una oportunidad hasta que escribió esta carta. Y de hecho nunca pudo encontrar una oportunidad. Él fue a Roma después de que apeló a César y fue allí para ser juzgado. Y esa fue su primera prisión en Roma. La prisión de la cual, o el tiempo en prisión del cual sí fue liberado y después continuó predicando. Y después hubo un segundo tiempo de prisión y después de él fue ejecutado. Y ahora expresa lo que tiene en mente en el en el versículo 14. Soy deudor, dice él, a sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos, para predicarles el Evangelio. Él siente una gran obligación de ir y predicar en Roma, una gran necesidad. Aquí la palabra deudor es perfecta. Él es alguien que debe. ¿Por qué? Bueno, pues de forma personal, él siempre sabe que tanto Dios le perdonó. Él siente que él es el principal de los pecadores, así es como se describe. Uno que persiguió a la iglesia de Dios, y Dios en su gran misericordia le perdonó y le hizo suyo. Y ahora siente que es un deudor para predicarle a otros y para obrar salvación a través de la obra de Dios. Se le ha dado una comisión de predicar a los gentiles y él siente que tiene una deuda y se siente obligado a realizar su comisión, y también se le dio grandes privilegios, revelación, la palabra de Dios. Él había sido levantado, por así decirlo, y nos lo dice, que había sido llevado al cielo y había escuchado cosas, verdades, que no podía decir, cosas que Dios le había dicho. Y se le dieron cosas que escribir para que formasen parte de las Santas Escrituras. Y él se da cuenta de sus privilegios. Y entonces él sabe que no puede desviar su tiempo a pasatiempos o nada que sea autogratificante para él. Él tiene esta gran obligación, esta gran deuda de predicar el Evangelio a los gentiles. Y razona de forma correcta. Roma es el lugar principal. De Roma están las tropas, los soldados, los comerciantes y toda la influencia que sale de la capital del imperio de aquel entonces, a través de los caminos romanos y a través del mundo conocido. Si las personas en Roma eran salvas, entonces el Evangelio podría ser llevado a todo el mundo gentil, y aquel que había sido llamado a ser el pastor, el apóstol a los gentiles, desde luego que tenía que predicar en Roma. Así que anhela estar ahí para poder estabilizar la iglesia y predicarle a los inconversos. Eso es lo que está en su mente. A griegos y a no griegos, a sabios y a no griegos soy deudor. Y la diferencia viene del hecho de que la cultura griega y el lenguaje griego estaba en todo el lugar, pero aquellos que no hablaban griego o que lo hablaban de forma incorrecta y no entendían los refinamientos de la cultura griega de aquel en día, se les consideraba como bárbaros. A griegos y a no griegos. En la Reina Valera del 60 dice no griegos, en la Reina Valera de 1909 dice bárbaros, y entonces estamos aclarando que es los que sabían, los que no sabían, los sabios, los no sabios. Él tiene la obligación, siente esta obligación de predicar el Evangelio a todo tipo de personas.
Sí, porque toda persona es ignorante de los caminos de Dios, de la salvación de Dios. Y es así entonces que los que saben más también son ignorantes de las cosas divinas, así como aquellos que no tienen ninguna cultura. Todos son ignorantes de las cosas divinas y todos necesitaban el Evangelio. Y el Evangelio tiene que ser predicado a toda persona, a griegos y a no griegos, o a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Voy rápido al versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, con todas mis fuerzas, por así decirlo, estoy listo. Las traducciones modernas dicen que tienen gran deseo de hacerlo, pero hay cierta trivialidad a la palabra estoy muy deseoso de hacerlo, como dicen las versiones más modernas. Pero una mejor traducción sería estoy listo, estoy presto, estoy pronto. El apóstol Pablo sabe que tal vez va a sufrir. Entonces dice, no es que tenga muchísimas ganas, a pesar de que sí, más bien estoy listo, estoy pronto, estoy presto. La palabra podría ser traducida de esa forma, listo, y tiene tal preocupación por las almas, está listo, está dispuesto, tiene un gran sentido de ver, está listo, está predispuesto, tiene gran deseo de sufrir, está listo, está preparado. Él sabe las cosas, el enfoque que utilizará para los gentiles en Roma. Él sabe el enfoque, tal como él sabe el enfoque distintivo que utilizará para los judíos. Él está listo, está preparado, está pronto, está presto. Y nosotros también cada día, queridos amigos, podemos decir estoy listo, sí, teniendo muchas ganas de testificar por Cristo, pero listos. Algunas veces no nos hemos preparado para nada. No estamos listos o listos. Y decimos, pastor, tal vez me cuesta trabajo testificar. Tengo que vencer mi vergüenza. Normalmente no tengo vergüenza, pero al testificar me doy cuenta que soy vergonzoso y lo confieso a las personas. Y me preguntan, ¿qué hago entonces? Ese es el problema. Que por alguna razón no pensamos que necesitamos prepararnos para esto. Y de hecho sí necesitamos prepararnos. Si tenemos alguna oportunidad para que yo hable a una cierta persona en mi oficina, donde trabaje, donde sea, ¿cuál será mi enfoque? ¿Cómo procederé? ¿Qué tengo que usar? ¿Qué estrategia para romper el hielo? ¿Qué comentario utilizaría yo? ¿Cuál será la forma correcta? Hay que pensarlo y entonces será más fácil hacerlo. Si oramos al respecto, oramos y tenemos nuestro enfoque. Pero si por completo no tenemos preparación, pues el apóstol nos reta, dice, estoy pronto, estoy presto. Dice que tiene cierta preparación. Él sabe lo que intentaría hacer. Y de hecho escuché que una persona dijo, el doctor Martin Lloyd Jones, cuando era doctor de medicina y trabajaba en un hospital y anhelaba predicar, y él sabía que él predicaría, él decía. Él había estado en diferentes iglesias en el sur de Gales, él había escuchado mensajes que no pensaba que le haría bien a ninguna persona, y a medida que escuchaba predicadores fervientes, pero predicando las cosas erróneas, él tenía claras ideas de cuál sería su enfoque, y eso le alentó. Él sabía exactamente qué es lo que tenía que decir. Entonces nosotros tenemos que estar listos para testificar, tal como uno prepararía una clase de escuela dominical, un mensaje. Si tú predicas, hay que pensar cómo testificaremos. Estoy listo. Estas grandes palabras, casi podríamos dejar un sermón para estas simples palabras. Así que en cuanto a mí, presto estoy, pronto estoy, dispuesto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Sí, pero Pablo, estás escribiendo a la iglesia de Roma. Ellos son creyentes. Ah, sí. Pero el más grande esfuerzo y deseo de toda iglesia es proclamar el Evangelio. Y el apóstol quiere fortalecer la iglesia de Roma, pero también quiere predicar el Evangelio a la comunidad.
y hablar en los mercados y en los centros de las ciudades, no importando el precio, y al pueblo de Dios: pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Todo el mundo en esta iglesia, creo yo, que saben que esto traduce el griego que dice buenas nuevas. Pero ¿qué quiere decir predicar el Evangelio? Las personas hoy en día utilizan esta palabra de una forma inadecuada, con un sentido inadecuado, no lo definen correctamente. ¿Qué quiere decir el apóstol cuando dice el Evangelio de Cristo? ¿Qué significa esta palabra? La iglesia de Roma piensa que Evangelio significa simplemente la influencia de Dios. La iglesia católica romana piensan que es solamente la gracia de Dios. Así que si tú eres bendecido por el sacerdote, piensa en la iglesia católica romana, o si tienes absoluciones de pecado a través de un sacerdote, o algo así, o vas a la misa, ellos dicen es el Evangelio, y no es el Evangelio, no es el Evangelio para nada. Durante muchos años, y eso ha vuelto hoy en día, había personas en este país que pensaban que el Evangelio era una obra social que los cristianos realizaban. No eran creyentes en la Biblia, no eran iglesias bíblicas, pero había una gran tendencia hace años, una tendencia de pensar que cualquier obra buena que la iglesia hiciera en la sociedad, eso era el Evangelio. Pero eso no es el Evangelio. Es bueno hacerlo, claro, y es correcto hacer buenas obras, y es bastante útil a las personas, claro, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio, como el apóstol Pablo usa el término, es un término muy especial y específico, son las buenas nuevas de la salvación. Cuando él se refiere al Evangelio, él se refiere a las doctrinas salvíficas del Evangelio, las doctrinas que salvan el alma. Me acuerdo de un pastor, y ya mencioné este ejemplo no hace mucho, pero me acuerdo de un pastor que estaba siendo presentado en una iglesia muy grande como pastor, y le dijo a las personas en su mensaje de introducción: voy a predicar el Evangelio. Y cuando digo Evangelio, dijo él, lo que quiero decir es toda la palabra de Dios. El Evangelio es toda la palabra de Dios. Cada que predique de cualquier parte de la palabra de Dios, estoy predicando el Evangelio, dijo él. Y mi corazón se hundió. Eso está mal, completamente mal. Mi corazón se hundió. Eso no es el Evangelio. Cuando de forma específica predicamos la parte de la Biblia, del mensaje bíblico que tiene que ver con la salvación, el hecho de que eres pecador, el hecho de que Dios es santo y tú estás bajo su juicio por tu pecado, el hecho de que serás condenado por tu pecado eternamente, el hecho de que Cristo ha venido para ser un Salvador, Él sufrió y murió para poder llevar el castigo del pecado a nombre, representando a todos aquellos que creerán en Él, y tú tienes que arrepentirte y confiar en Él y tener esa experiencia de conversión y conocerle y caminar con Él. Eso es el Evangelio. El enseñar simplemente las doctrinas de la fe, yo puedo enseñar toda la mañana la doctrina de la elección, o la doctrina de la perseverancia de los santos. Maravilloso, alentador, es verdad. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio son aquellas doctrinas que sirven para la salvación del alma. Y esto puede ser probado, porque cada vez, sin excepción alguna, que leemos el término Evangelio en el Nuevo Testamento, siempre tiene que ver, siempre es el contexto de ganar almas. Jamás se utiliza, jamás se pronuncia en ningún otro contexto. Y ese es un reto. Si hay alguien aquí que está diciendo de verdad, rascándose la frente de verdad, bueno, pues pruébalo. Revisa todas las referencias que puedas encontrar en el Nuevo Testamento donde se mencione la palabra Evangelio, y al final serás forzado a decir, pues tengo que estar de acuerdo. Cada vez que vemos la palabra Evangelio, el contexto es salvación. Entonces, cuando el apóstol Pablo aquí dice, estoy pronto, listo, versículo 15, a anunciaros el Evangelio, él no está diciendo estoy listo para predicaros la palabra de Dios. Claro que está predicando la palabra de Dios, pero él no está diciendo estoy listo para predicaros las doctrinas de la gracia o las doctrinas de la fe, sino que dice estoy listo a anunciaros el mensaje de salvación en específico. Y él predicaba a todos los demás también. Y eso es lo que quiere decir aquí Evangelio.
Y ojalá que los obreros cristianos entendieran esto, es muy importante. Esto es el Evangelio. Anhelo, y no solamente yo, solía ser práctica común, pero aliento a pastores y a personas a que los pastores siempre tengan un mensaje donde el Evangelio, el mensaje de la salvación, es predicado de forma persuasiva. Así era siempre antes en las iglesias bíblicas hace años. Siempre era esto así. Siempre se predicaba el gran llamamiento de Dios a la salvación. Y a veces los pastores me dicen, pero solamente tengo una pequeña congregación. Y sé en qué estado está cada una de las personas en la congregación y todos son salvos. Y digo yo, ¿de verdad? ¿Puedes responder por cada uno de ellos? Vine yo a esta iglesia hace 44 años. Comencé a predicar el Evangelio. La iglesia, desde luego, que fue fundada en 1650 más o menos. Pero cuando yo vine, hace 44 años, comencé a predicar el Evangelio. Y en nuestro caso, cada domingo por la mañana. No tiene que ser en la mañana. Algunos predican cada mañana o cada noche. El domingo. Pero bueno, nosotros ahora lo hacemos aquí en la noche. Es nuestra práctica. Pero bueno, no había predicado el Evangelio durante mucho tiempo y en aquellos días éramos muy pocos. Unas cuantas hileras aquí adelante, solamente eso. Y una mujer anciana, tenía casi 80 años, había sido miembro de la iglesia durante 40 años. Un alma muy dulce vino a mí y me dijo, he encontrado al Señor. Jamás había tenido ninguna certeza de la salvación y ahora sé que nunca había sido salva verdaderamente hasta ahora, hasta hace poco tiempo. Yo no tendría que desviarme, pero nunca podemos dar cuentas de toda persona. Siempre hay que predicar el Evangelio. Y me acuerdo también cuando teníamos un seminario a tiempo completo, durante una década más o menos, y estoy hablando de hace unos 20 años, uno de los mejores estudiantes, y él había sido pastor en Corea del Sur durante años, y vino a nuestro curso del seminario de tiempo completo, y era vívido y tenía claridad de mente, y predicaba muchas preguntas que nos escudriñaban, etc. Un amado hermano muy amable, y pensábamos que era hermano, y después de estar con nosotros como un año, dijo, he encontrado al Señor. ¿Sabes? Yo pensé que tal vez estaba sufriendo de algún tipo de recaimiento. Él parecía ser un cristiano maduro, avanzado en las doctrinas de la fe, pero no, él tenía toda certeza de lo que estaba diciéndome. He venido a encontrar al Señor, he encontrado al Señor. Y ahora 20 años después ha sido pastor durante años ahí en Corea del Sur. Y él todavía dice lo mismo. Encontré al Señor en el servicio evangelístico, en el tabernáculo metropolitano, después de haber sido pastor durante una década. Nunca sabemos a quién le estamos predicando y cómo el Señor obrará. El apóstol Pablo dice, estoy listo, estoy pronto, estoy predispuesto y listo a predicaros el Evangelio. A vosotros en Roma también. Y eso es lo que quiere decir con el Evangelio. ¿Tú vienes a nuestro servicio evangelístico esta noche? Te pregunto. Ah, no. Alguien dice, yo ya soy cristiano. ¿Tú no vienes? ¿No te importas al respecto de otros? Ven y apoya la predicación evangelística, el servicio evangelístico. ¿Sabes? El servicio evangelístico es uno de tus más altos momentos de adoración cuando se te recuerda una vez más al respecto del Evangelio por el cual fuiste salvo o salva. Y tu corazón es elevado y adoras y das gracias a Dios, pero entonces vienes, oras por otros y también traes a otros a escuchar el Evangelio. Y sabes, tal vez el hecho de que tú vengas al servicio evangelístico, ahí aprenderás algunos argumentos para tu testificación personal y algunos enfoques para la predicación, para la testificación, porque la predicación evangelística constantemente tiene que producir argumentos de la palabra de Dios para razonar y apelar y llamar a los inconversos. Y entonces puede ser que seas gran ayudado de esa forma. Es como una universidad para creyentes. También es un lugar para la salvación de los perdidos, de las almas perdidas.
y es un gran elemento de la adoración del pueblo de Dios. Pero tengo que regresar al texto. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. No se pone la Reina Valera del 60, pero dice el Evangelio de Cristo en el griego. No me avergüenzo de esto. Bueno, él quería ir a Roma. Allí en Jerusalén, con todos los fariseos orgullosos que estaban en contra del Evangelio, todo estaba mal, pero Roma, eso sería visto con tal desprecio, el que él fuera a Roma. Roma era un lugar de gente orgullosa. Claro que era un lugar orgulloso. El Imperio Romano. Nosotros somos los más grandes, decían ellos, aquí en Roma. Y ellos iban a escuchar, en el caso de Pablo, a un predicador judío cristiano. ¿Quiénes eran los judíos? Eran unos que despreciaban. Los suprimimos, los oprimimos, decían los romanos. No vamos a escuchar esto. Y esto es en contra de nuestra religión local, en contra de nuestro politeísmo. No, ellos serían antagonistas y estarían en contra de él. Pero él no se avergonzaba de eso para nada, porque a pesar de que ellos estaban tan llenos de Roma, de orgullo, el Evangelio era lo más poderoso en la tierra, en el corazón de hombres y mujeres. Y entonces aquí está el razonamiento, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación. ¿Has visto el texto? Si tú lo has visto, verás que hay tres cosas aquí. ¿Por qué no está avergonzado? Versículo 16. Porque es poder de Dios para salvación. Razón número 1. Razón número 2, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela para fe y para la fe. Razón número 2 por la cual está avergonzado. Versículo 18, tercera razón. Porque la ira de Dios. Razón número 3, porque la ira de Dios. Entonces da tres razones por las cuales no se avergüenza del Evangelio. Después de esto, tenemos versículo 19. Desafortunadamente en español se usa por qué y por qué también. ¿Por qué? Y estas partes de aquí, este por qué, nos explica la tercera razón del versículo 18. Tenemos aquí tres razones que se traduce por qué. Porque es el poder de Dios, porque la ira de Dios se revela, porque la justicia de Dios se revela. Y debido a estas tres razones, Pablo no puede nunca avergonzarse del Evangelio. Y vamos a explorar esto un momento. Porque es el poder de Dios para salvación. Desprécialo si quieres, desprecia el Evangelio si quieres. No lo consideres para nada, ni a los predicadores tampoco, pero este es el poder de Dios para salvación. Tiene poder para conquistar, tiene poder para subyugar naciones, tiene poder para edificar caminos, tienen poder para edificar edificios los romanos, pero este es el poder de Dios para vida eterna, para salvación eterna. Este es un poder mucho mayor. Tienen poder, los romanos tenían poder para subyugar personas, y para hacerles esclavos, y para hacerles obedientes, y darles resentimiento. Pero este es el Evangelio, que tiene poder para cambiar personas de forma interna, y hacerles que de forma voluntaria, y feliz y gozosa, sigan a Cristo, y que cambie su carácter y sus vidas, y que les traigan a gloria eterna. Mucho más grande poder que el poder de edificar caminos que tienen los romanos y edificios y subyugar naciones a través de la fuerza militar. Así que el apóstol dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación. Qué cosa tan extraña es predicar el Evangelio si tú quieres tener éxito. Si juntásemos un grupo de personas que son buenos para vender, o para promover cosas, o para tener campañas en este mundo de alguna manera, de alguna cosa, pues se sorprenderían ante nosotros. Las personas quieren sentirse bien, dicen ellos. Y ahí tienes a alguien predicando algo, y tu objetivo es que las personas se sientan mal.
Sí, sí lo es. Antes de que se sientan mejor. Nuestro objetivo es predicar de tal forma que las personas, no deseando, sientan que son pecadores y que son tan malos pecadores que Dios les condenará para toda la eternidad y que la única esperanza es postrarse ante Jesucristo y confiar en lo que Él ha hecho para poder obtener la salvación por ellos. Las personas quieren sentirse bien y aquí nosotros estamos haciéndoles sentir mal antes de que se puedan mejorar y antes de que puedan tener gozo en el Señor. Este mundo, las personas quieren sentir que pueden lograr algo. Y tú dices que pueden ir al cielo si hacen esto o aquello. Y si hacen aquello más, estarán más contentos. Las personas entonces sienten que tienen su orgullo. Quieren lograr algo. Y aquí nosotros estamos diciéndoles que no pueden lograr nada ante Dios. Solamente hay que arrepentirse de pecado, hay que confiar en Cristo y eso logrará la salvación, porque Él logró la salvación por nosotros. Las personas quieren cosas materiales y nosotros estamos promoviendo cosas espirituales. Las personas quieren cosas terrenales y nosotros promovemos cosas celestiales. Las personas quieren humor y nosotros somos serios al respecto de la condenación y la necesidad de perdón. Las personas quieren ser entretenidas y no que tengan seriedad. Las personas quieren personas famosas, celebridades, gente famosa, personas en la televisión. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos poniendo en el púlpito gente que nadie conoce, gente desconocida, que el mundo no toma en cuenta y que este mundo jamás se elevaría o respetaría. Estamos por completamente equivocados. El apóstol, claro que se equivocó, de acuerdo a la sabiduría de este mundo. Y aún así él dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. A través de la predicación y la diseminación del Evangelio tan solo. Esto es el poder de Dios. Así se activa el poder de Dios en las vidas y las personas son convertidas y las personas son traídas a Él. Yo estoy aquí para llamar a las personas a arrepentirse. Las personas que no quieren arrepentirse. A menos que Dios obre en sus vidas. Yo estoy aquí para llamar a las personas a confiar en algo que es invisible. Poner su fe en Cristo a quien no puede ver. Y ellos no quieren hacerlo. Estoy aquí para decirle a las personas que dejen a las multitudes. Y que vayan por la fe a Cristo en oración y le pidan salvación. Estoy aquí para decirle a las personas que clamen pidiendo nueva vida y que den su vida a Dios. Yo quiero mi vida para mí. Alguno me dirá, aún así esto es algo de lo cual no podemos avergonzarnos porque es el poder de Dios para salvación. Y lo vemos. Y las personas son cambiadas. Y aquellos orgullosos son hechos humildes. Y aquellos que son deshonestos, ahora se esfuerzan por tener honestidad e integridad. Roma no podía hacer eso. Y aquellos violentos ahora son gentiles. Y los tacaños son generosos. Y los egoístas ahora son cuidadosos por otras personas. Solamente el Evangelio tiene el poder para cambiar así a las personas. Y los ignorantes que ignoran a Dios, vienen a conocerle y amarle, y a apreciarle y a caminar con Él. Y aquellos que tienen lujuria y codicia, que tienen codicias y lujurias, se hacen puros. Queridos amigos, y ante todo, vienen y conocen a Cristo y le aman y le valoran y caminan con Él. Nada tiene poder como el Evangelio. Así que esta es la primera razón de Pablo. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. No me voy a quedar con estas palabras, porque vienen una vez más a medida que estudiamos el libro más adelante. Y primero que nada, Dios de forma especial se enfocó en los judíos, no exclusivamente,
Los judíos, los que no son gentiles, los gentiles, los que no son judíos, también eran salvos en el Antiguo Testamento, pero también en los no judíos. Y después de Cristo se enfoca en los gentiles primero, pero también en los judíos. Pero el foco es en los gentiles. Al judío primero y después al griego. O al que no es griego. Segunda razón, no me avergüenzo del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Y ahora versículo 17, la segunda razón, porque en él, en el Evangelio, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por las que vivirán. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. No vamos a llegar a la tercera razón. Vamos a enfocarnos en el versículo 17, en el tiempo que nos queda. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si todos pudieran entender estas palabras gloriosas. La justicia de Dios es revelada en el Evangelio. Es por esto que la segunda razón por la cual no está avergonzado es esto, que es el Evangelio, las doctrinas de la salvación, la parte de la Biblia que produce salvación en almas perdidas. ¿Qué es? Es una revelación de la justicia de Dios. No se revela en ninguna otra parte. Voy a explicar lo que significa la justicia de Dios. Es vital que todo el mundo entienda lo que esto significa. La justicia de Dios es revelada. Bueno, ¿significa lo que parece ser obvio? ¿Que Dios es santo? ¿La santidad de Dios es revelada? No. Eso no es lo que la frase significa. Claro que Dios es santo y justo. Eso no es en específico revelado en el Evangelio. Eso es revelado desde el principio del libro de Génesis. La santidad de Dios se enseña por toda la Biblia. Se enseñaba desde el principio de los tiempos. Pero lo que en particular se revela en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, también se revela en el Antiguo, pero en particular se enfatiza en el Nuevo Testamento en la justicia de Dios, lo cual significa que, si no significa simplemente que Dios es santo, entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios se refiere a la justicia por Dios. La justicia no de Dios mismo, sino la justicia que Dios acredita a los pecadores necesitados, que prevalece ante Dios, de modo que son aceptados por Él. La justicia que Dios utiliza para revestir al pecador, de modo que cuando Dios mira al que ha sido convertido, que es salvo, Él puede lidiar con él como si él fuera justo, porque está revestido en la justicia de Cristo, que ha sido imputada o acreditada o dada a Él, y los pecados son perdonados. La justicia es imputada o acreditada solo gradualmente, es impartida a nosotros a medida que vivimos la vida cristiana y aumentamos en santidad y piedad, pero es completamente imputada o acreditada a nosotros. Lo ejemplifico. Alguien te va a dar una casa. Tú eres un niño, probablemente. Un adolescente, digamos. Un ejemplo, ¿no? Dicen que obtendrás la casa cuando tengas 21. Entre tanto, aquí tienes una copia de las Escrituras. Una copia de las Escrituras. Puedes mirarlas de vez en cuando, a medida que creces. Esta es mi casa. Esta es la base legal de mi casa, estas Escrituras. La justicia de Dios es la justicia perfecta de Cristo, que es imputada, acreditada a ti, impartida a través de la vida, pero es imputada a ti
acreditada a ti, de modo que cuando Dios te ve, si eres un verdadero creyente, Él te ve como uno que ha sido hecho justo a través de lo que Cristo ha hecho. Y eso es lo que significa la justicia de Dios en la carta de Pablo a los Romanos. Véanlo una vez más en el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y quiero explorar este término un poquito. Por favor, tengan un poco de paciencia. Tenemos un poquito de tiempo. Y vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías. Y vamos a ver cómo lo utiliza este término. Isaías 46, para comenzar, el último versículo en este capítulo, versículo 13. Isaías 46, 13. Una profecía a través de los labios de Isaías, y Dios dice: haré que se acerque mi justicia. No se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. Ven ustedes en este versículo, la salvación está junto con la justicia. Es una profecía al respecto de cómo Dios mostraría su justicia, donde dice entonces que su justicia no estará lejos y vendría pronto, y mi salvación no se detendrá o tardará, más bien sería una mejor traducción. Cristo vendrá, y su justicia es la justicia de Dios, que será imputada, acreditada, dada a nosotros, de modo que podamos ser los hijos de Dios y ser aceptados por Él. Lutero lo llamaba la justicia que prevalece. Dios es santo y justo, pero esto es la justicia que Dios nos da. Ahora quiero ir a Isaías 51, por favor, donde tenemos todavía algo más obvio, en versículos 5 y 6. Isaías profetizaba: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. ¿Ven? Mi justicia, y está junto con la salvación, es una justicia que Dios nos da, de la cual Dios nos reviste cuando somos salvos. Y mis brazos juzgarán a los pueblos. Y versículo 6. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad bajo la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Los incrédulos, claro. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá, no será abolida. Y ven, está junto con la salvación. Si tú has recibido salvación, has recibido la justicia de Dios también. La justicia de Dios en Isaías y en Romanos se refieren al respecto de la justicia que Dios da a aquellos que son salvos. Dios se las imputa, se las acredita, los reviste de ello. Podríamos ver Isaías 51, 8. Al final, mi salvación por los siglos de los siglos. No, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por los siglos de los siglos. Vamos a Romanos. Espero que el ejercicio haya servido. Esto es importante. Romanos 3, un momento, versículo 21, por favor. ¿Cómo Pablo utiliza este término? La justicia de Dios. Pero ahora la justicia de Dios sin la ley es manifestada y es testificada por el Señor y los profetas, incluso la justicia de Dios que es por fe en Jesucristo para todos, y sobre todos aquellos que creen, porque no hay diferencia entre judío y gentil. La justicia de Dios. Esto es algo que obtenemos, que Dios nos da, Dios nos imputa, nos acredita por la fe de Jesucristo. Y el apóstol dice lo mismo en Romanos 3, versículo 25, donde dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Entonces la justicia de Dios es la justicia de Cristo, que es imputada a ti,
acreditada a ti cuando creíste en Él. Y en última instancia, refiriéndonos a estos textos remotos en Romanos 10, palabras famosas en el versículo 3 y 4, hablando respecto de los judíos, porque ellos, ignorando la justicia de Dios, los judíos, la justicia que necesitan recibir de Él, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y tú, querido amigo, querida amiga, has venido como pecador a los pies de Cristo, de la cruz de Cristo, y has dicho: oh Señor, necesito que mis pecados sean perdonados. Y necesito la justicia de Cristo, que sea imputada a mí, acreditada a mí, de modo que pueda ser aceptado y pueda ser un hijo de Dios e ir al cielo. Porque siendo ignorantes de la justicia de Dios, la justicia que tienes que recibir como un don libre de Dios, intentando establecer su propia justicia, que no sirve para nada, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos 10:3. Ahora 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4 ahora. Queridos amigos, voy de vuelta a Romanos 1, versículo 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Te viene a ti por fe. Hubiera querido decir mucho más, pero esas son dos razones de las tres que hay, por las cuales Pablo no se avergüenza para nada por el Evangelio. Ese poder de Dios para salvación. Y la justicia de Dios es revelada. Es decir, la justicia que necesitamos recibir como un don de Él. Justicia en la cual estamos revestidos, por así decirlo. Nuestra alma está revestida. Y cuando estamos ante Dios, podemos ser aceptados por Él y podemos orar a Él y amarle y caminar con Él. Porque tenemos esta justicia que nos fue dada y estamos en la justicia de Jesucristo. Entonces Pablo comienza la enseñanza ya, que él amplificará después, ilustrará y repetirá a medida que esta epístola avanza. Así que la obligación de predicar el Evangelio y de testificar de Cristo, porque he probado el poder de Dios en la salvación y porque la justicia de Cristo ha sido maravillosamente acreditada y concedida e imputada a mí, y se me ha dado un estatus ante Dios. Y yo, qué deuda tan grande tengo de tener toda intención de preocuparme por las almas de otros.